Entonces, desde el año 250 aparecen las palabras de, en el Padre, en el Verbo y el Hijo, y estos tres son uno. Estos son los inicios de la herejía de la Trinidad o de la doctrina de la Trinidad, la cual doctrina de la Trinidad es una herejía. La doctrina de la Trinidad, en sus orígenes, dice en relación con estas palabras, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este es el apoyo que encuentran los trinitarios en textos antiguos para intentar dar apoyo a la doctrina de la Trinidad, que sea de la Escritura. Pero, real y verdaderamente, en la Escritura no está la doctrina en sí de la Trinidad, que estos tres son uno, sino que se encuentra en las palabras, de 1 Juan, 5:7, la llamada coma juánica, que estos tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Como podemos ver, esta doctrina real y verdaderamente es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque esa insistencia de ver tres, el Padre, 1, y luego el Hijo, 2, y luego el Espíritu Santo, 3, esto es un inconocimiento respecto de la verdad, esto es un inconocimiento de lo que anuncia real y verdaderamente la Escritura. Ahora bien, pues ¿qué es lo que anuncia real y verdaderamente la Escritura? La Escritura anuncia respecto del Dios de Israel. En realidad y en la verdad, ninguno de los hombres que yo conozco de sobre la faz de la tierra han entendido la Escritura. Ninguno de los hombres de los que yo conozco de sobre la faz de la tierra conoce o entiende. Conoce o entiende lo que real y verdaderamente anuncia la Escritura. La Escritura es compleja de entender. No es compleja de entender, sino que la Escritura anuncia lo que ella anuncia correlacionándose un anuncio de determinado libro con lo que anuncia de otro libro, y así se van uniendo los testimonios y se va dando a luz la verdad que anuncia la Escritura. Entonces, no hay hombre sobre la faz de la tierra que conozca real y verdaderamente, que yo conozca aparte de mí, que anuncie. Que yo conozca aparte de mí, que no, que yo conozca que anuncie, que sepa lo que anuncia la Escritura. La Escritura habla del Antiguo Testamento respecto de Yod, Hei, Bau, Hei. Aparte de mí, no hay otro que conozca, omitiéndome a mí, no conozco hombre que sepa lo que anuncia la Escritura. Punto. ¿Qué anuncia la Escritura en el Antiguo Testamento? En él habla del Dios creador en el Antiguo Testamento, el cual es Yod, Hei, Bau, Hei, y el cual llegó a ser hecho, pues, el ungido o el que había de venir a Israel, al cual había sede de preparar camino conforme cita la profecía en Isaías 40:3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod, Hei, Bau, Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. ¿Y a quién se le preparó camino? El cumplimiento de esta profecía se cumple en cuanto al Bautista, el cual preparó el camino de uno, el camino de Yod, Hei, Bau, Hei, porque él iba delante de la presencia de Yod, Hei, Bau, Hei, el Dios de Israel, al cual habíasele de preparar camino. Entonces, puedo hacer esto extenso para darnos cuenta, con detalle, de lo que realmente se anuncia, porque es algo extenso esto. Entonces, pues la Escritura, ahí vemos que en el Tanaj anuncia respecto de la venida del Creador, el cual es Yod, Hei, Bau, Hei, el Dios de Israel. Lo cual se corrobora en el libro de Lucas, que el Bautista le preparó camino al que había de venir, y ahí está Yod, Hei, Bau, Hei, el Dios de Israel. Pero en las demás, como en el Evangelio de Juan, irrefutablemente es del Nazareno. Irrefutablemente el Bautista preparó el camino de Yod, Hei, Bau, Hei, conforme a Lucas 1:16 de la mañana, 76, y en cuanto a ti, niñito, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia de Yod, Hei, Bau, Hei para prepararle sus caminos. Y dice, será grande, y a muchos, en cuanto el otro verso dice, y será grande y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor Dios de ellos. El Señor Dios de ellos. Y él mismo irá, o sea, el Bautista, él mismo irá delante de él, del Señor Dios de ellos, del Creador, con el poder y el espíritu de Elías. ¿Y a quién le preparó el camino el Bautista? Al Nazareno. ¿Y quién es el Nazareno? Por tanto, que es el Nazareno, es Yod, Hei, Bau, Hei, al cual sí se le preparó camino. Y cumpliéndose la profecía de Isaías 40:3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod, Hei, Bau, Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Ahí se corrobora la Escritura y se vuelve a corroborar que el Nazareno es el Creador por la prueba de Hebreos 1:10 de la mañana. En la doctrina del Padre y del Hijo, que en el Antiguo Testamento no se dice que el Creador sea un Hijo, con H mayúscula, y que ese Hijo haya creado todas las cosas, sino se nos habla del Creador, el cual es el Dios de Israel y el cual es Yod, Hei, Bau, Hei.
Irrefutablemente es un alguien con cerebro y alma, pero no se nos dice que este creador sea un hijo, con H mayúscula, hasta el Nuevo Testamento. Nada más en el Antiguo Testamento se nos dice que este creador, que es el ungido o sería el ungido, el que había de venir en Isaías 40:3, y lo cual se corrobora en Lucas 1:16 de la mañana, 76, que el Bautista preparó el camino de Yod, Hei, Bau, Hei. Por tanto, el Nazareno es Yod, Hei, Bau, Hei, el Dios de Israel, al cual sí se le preparó camino irrefutablemente. Y viene a corroborarlo de una manera irrefutable la prueba de Hebreos 1:10 de la mañana respecto del Hijo, que Él es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto, no se está diciendo que es Yod, Hei, Bau, Hei, el Dios de Israel, corroborándose la escritura de Lucas 1:16 de la mañana, 76 y la escritura de Isaías 40:3. Hay más pruebas en el Antiguo Testamento que nos indican que el Dios de Israel es el ungido, como en la canción de Deuteronomio 32 en correlación con la roca de Israel. ¿Y quién es el que nos refugia o que nos salvaguarda de la consumidora ira que viene, sino el ungido? ¿El cual es? Sino el cuerpo del ungido, el cual es ofrenda por los pecados, y el neuma del ungido, el cual es Espíritu Santo, el cual es el que Él es, el que posee. El que posee en su ser. Y con su cuerpo es corpóreo y es el Señor, es Espíritu Santo, es el Señor. Y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, y es el Señor, es el Nazareno, es Yod, Hei, Bau, Hei, ahora Shinain igual a Iu más S o igual a más porque es, Yu y salva, y es Yu el Creador, pero ahora hecho partícipe de carne y sangre y salvando. Entonces el Creador es un Hijo, con H mayúscula, fue hecho partícipe de carne. Con su partícipe de carne y sangre llegando a ser hecho corpóreo, hombre, para poder morir. El postrer Adán, introduciéndolo el Padre en el mundo, naciendo de mujer a efectuar la remisión de los pecados. Y habiendo efectuado la remisión de los pecados, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del trono de la eminencia, o a la diestra de la eminencia, en lugares altos. Y este Creador, el cual es el Hijo, no es el Padre, sino que en el Evangelio de Juan se habla, del Padre y del Hijo. Y en el Evangelio de Juan se nos habla del Padre con el identificante de Teos, pero del Hijo se nos habla con el identificante de Logos. Entonces, en el libro de Juan se habla de Teos y del Logos, y se nos dice que Dios era el Logos. Por tanto, el Logos es el que Él es que es Teos, o el Logos es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, con H mayúscula, el Logos o el Señor mediante quien son todas las cosas. El que ha creado porque nos ha dicho el libro de Hebreos que Él es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Y el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos es el que creó el sol, la luna, los planetas en el sistema solar, las Pléyades, las estrellas, las Pléyades, el Orión, la galaxia, el brazo de la galaxia Vía Láctea y los supercúmulos de galaxias que hay arriba. ¿Y qué es lo que hay arriba en correlación con esos supercúmulos de galaxias? No nos relata el libro de Melquisedec. ¿Y qué nos dice el libro de Melquisedec que hay arriba? Hay un reino de luz, y que la tierra es parte de este reino de luz, o de ese reino de luz, y que el hombre llega a existir como una criatura racional, o como un cetro. Como un cetro racional, en la guerra entre la luz contra las tinieblas. Y esta es la acopladura que hay de la tierra en correlación con las cosas que hay arriba, fuera de los cielos y la tierra, y que es el reino de la luz. Entonces, el libro de Melquisedec nos viene hablando de la reivindicación del gobierno de luz, y que este gobierno de la reivindicación del gobierno de luz, el hombre, como se ha dicho, como aquel que es cetro racional, pero viene a existir el nuevo hombre, como hombre predeterminado del Padre, que es redimido. Es redimido de las tinieblas a la luz, de los cuales es este hombre que está hablando, el nuevo hombre. Y no solo yo, sino también el apóstol Pablo de Tarso, no solamente el apóstol Pablo de Tarso, sino también el escritor del libro de los Hebreos, no solamente el escritor del libro de los Hebreos, sino también a Pedro, por ejemplo, y el apóstol Juan. Entonces, todos estos somos predeterminados del Padre. El Padre nos ha reconciliado. Predeterminados del Padre, el Padre nos ha predeterminado a la gloria y nos ha reconciliado por medio de su Hijo. El cual Hijo de Él es el Creador, su antiguo nombre Yod, Hei, Bau, Hei, Él es Dios de Israel, es el Dios de Israel. Su nuevo nombre es Yod Hei Bau Shinain índice hacia derecha Yusu índice hacia derecha, Yebu salva, y el cual literalmente es, Yu salvando, el Creador salvando, al cual sí se le preparó camino. Este vino a la tierra en la carne y la sangre porque lo introdujo su Padre en el mundo naciendo de mujer, que es el hombre, el postrer Adán, es el que fue ungido, es el Hijo del Padre, con H mayúscula. Entonces la Escritura,
aunque anuncia la escritura en el Antiguo Testamento Yod, Hei, Bau, Hei el ungido o Yod, Hei, Bau, Hei y el hombre. Y comparándose el hombre con el ungido, en realidad es el Padre, y este hombre. ¿Y quién es este hombre, el cual es el ungido? Es el Hijo del Padre, con H mayúscula, el cual Hijo del Padre ya era o existía con el Padre antes de todas las cosas. Y este Hijo del Padre, con H mayúscula, el cual ya era y existía con el Padre antes de todas las cosas, era un alguien con cerebro y alma, es el Creador y llegó a ser el Salvador. Y esta es la verdad que anuncia la Escritura. Él nos, este Hijo del Padre nuestro, con H mayúscula, no solamente es el Creador y el Salvador, sino que también es el Espíritu. Sino que también es el Espíritu Santo. Es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el índice hacia derecha Neuma Espíritu Santo y con SCUERPOSORPIRO. Y esta es la cristología, esto es, el conocimiento del ungido. En el conocimiento del ungido, el conocimiento del Hijo del Hombre o el conocimiento de Yeuso, este hombre. El cual es este hombre, el cual es el postrer Adán. Entonces, la unión hipostática es una herejía porque no conocen a él, al Jesús hombre, o Yeuso hombre. A este hombre, a este Hijo del Hombre, el cual es el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo del Hombre es el Espíritu Santo, es el Creador y es el Salvador. Es el que él es que es Teos, porque la Escritura dice en Juan 1:1 que Teos era el Logos. Por tanto, este hombre, el cual es el Logos, es el que él es que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo. Y aquí están refutados los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula o que es una creación, cuando el Señor es el que él es que es Teos, es el Creador, es el Salvador y es el Espíritu Santo. Y esto no es anunciar de una Trinidad. Entonces así, la Escritura ha hablado desde la antigüedad respecto del Padre, y también respecto del Hijo del Padre, con H mayúscula, y del Espíritu Santo. En lo que resulta en esto, es el inconocimiento que los hombres de la tierra tienen respecto del Hijo y respecto del Espíritu Santo. Aunque reconozcan que el Padre es aquel que es un alguien, y reconozcan que el Hijo es un alguien, no reconocen, saben, quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es otro que no sea el Señor, sino que es el Señor, salvo que no corporalmente, sino en neuma en el corazón de los predeterminados del Padre. Y esta es la verdad que anuncia la Escritura que el mundo no ha conocido desde los remotos tiempos de la antigüedad. Entonces, ¿en qué se aferran en decir que existe un Padre, que existe un Hijo y que existe un Espíritu Santo como personas coiguales pero diferentes en poder y sustancia, que conformen un Dios trino? Eso es una herejía. No hay tres personas que conformen un Dios. Por tanto, la insistencia de aquellos que dicen, el Padre, y luego dicen, el Verbo, y luego dicen, el Espíritu Santo, y luego dicen, estos tres son uno, son los inicios de la herejía de la Trinidad o del inconocimiento del Padre y del Hijo, porque el Hijo es el Espíritu Santo. Que el Señor es el Espíritu Santo y se corrobora en 2 Corintios 3:17 de la mañana textualmente, porque el texto está hablando del ungido, el cual es el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu del ungido, allí hay libertad. Esto es en el corazón de los predeterminados del Padre. Entonces, ahí está claramente desde los remotos tiempos de la antigüedad, desde los tiempos de Pablo de Tarso, desde la vida de Pablo de Tarso, porque él fue el que escribió estas palabras de 2 Corintios 3:17 de la mañana, la refutación contra la herejía de la Trinidad y el conocimiento respecto del ungido. Porque el ungido es el Señor, el cual es el ungido, es el Espíritu Santo. Y esto se corrobora en 2 Corintios 3:17 de la mañana desde los remotos tiempos de la antigüedad. Entonces, ¿qué necesidad hay de decir que el Espíritu Santo sea una tercera persona o ver al Espíritu Santo como una tercera diferente del Hijo? Cuando la estamos viendo la Escritura, esto de identificar al Espíritu Santo como una tercera persona, o como un alguien diferente al Hijo, es una oposición a lo que está anunciando la Escritura. De modo que el Espíritu Santo no es una tercera persona, o un alguien tercero que no sea el Hijo, y que estos tres sean uno o que digan que con el Hijo y con el Padre conformen un Dios trino, eso es una herejía. Es un inconocimiento de lo que anuncia la Escritura, un inconocimiento de la verdad. Y que después llegaron a formular la doctrina herética de la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Después de que surge esta herejía, surge otra herejía llamada la herejía de la unión hipostática. Entonces, la herejía de la Trinidad llega a establecerse como un dogma de fe en la Iglesia Católica Romana. Pero antes de que se estableciera como un dogma de fe,
que yo no sé específicamente en qué año se estableció como un dogma de fe, si en el año 350 después del ungido, antes de que se estableciera como un dogma de fe en la Iglesia Católica Romana, antes ya existían inicios de ese inconocimiento respecto del Padre y respecto del Hijo y respecto de Él, en cuanto al Espíritu Santo, porque no le conocen. No conocen al Espíritu Santo, porque si lo conocieran, entonces hubieran dicho que es el Señor y no anduviesen inventado esta herejía. No anduviesen inventando esa herejía de la Trinidad, del Espíritu Santo, uno, del Padre, el Hijo 2, y el Espíritu. Y el Padre, 3. Es un inconocimiento de lo que anuncia real y verdaderamente la Escritura, inconocimiento de lo que anuncia la Escritura. Es un inconocimiento de la verdad que ha surgido desde los remotos tiempos de la antigüedad, porque Nelson Godoy los rastrea hasta el año 250 en los escritos de los padres griegos. Todos los padres griegos que hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde la antigüedad son herejes, hasta la actualidad y en el futuro serán herejes por siempre y para siempre, porque son herejes. Son inventores de cosas porque no conocen lo que real y verdaderamente anuncia la Escritura, no conocen lo que anuncia la Escritura desde los antiguos tiempos de la antigüedad. Son rebeldes a lo que está anunciando Pablo de Tarso en la Escritura en 2 Corintios 3:17 de la mañana. Entonces, desde la antigüedad no conocen al Señor, el cual es el Creador y el cual es el Salvador, el cual Hijo es el Alfa y Omega, es el Creador, es el Salvador y es el Espíritu Santo. Que este es el inconocimiento que tienen los mundanos desde la antigüedad. Y este conocimiento de que el Señor es el Creador y que es el Salvador y que es el Espíritu Santo está claramente escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué más necesidad hay de hablar de demás cosas? Como por ejemplo, el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo en el nombre de 3. Es en 3, en el Padre, 1, en el Hijo, 2, y en el Espíritu Santo, 3. Y esto nos lleva a la formulación de, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, esos son los inicios de la herejía de la Trinidad. Después nos llevan a la doctrina de, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres conforman un Dios trino, y lo cual se establece como un dogma de fe mediante concilios en la Iglesia Católica Romana, desde, al parecer, el año 350 después del ungido. Desde ahí para acá todos los cerebros están contaminados de esta herejía. ¿Qué más hablaremos, si estamos viendo el bautismo verdadero? Que es en uno, en la muerte y en la resurrección del ungido, el cual es el Creador y el Salvador y el cual es el Espíritu Santo. ¿Qué más hay necesidad de un bautismo en el nombre del Padre, 1, y del Hijo, 2, y del Espíritu Santo, 3? El bautismo hereje, apócrifo, que se opone a la verdadera doctrina del bautismo que está en lo escrito de la Escritura, o verdadera doctrina a la verdadera doctrina del bautismo de Pablo de Tarso que predicaba Pablo de Tarso. Entonces, hasta la muerte. Hasta entonces, hasta la Escritura está la verdad y perfectamente guardada en las Sagradas Escrituras. Y los herejes opositores a lo que dice la Escritura se han opuesto desde los remotos tiempos de la antigüedad al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la verdad, y después al Señor. Son rebeldes desde los remotos tiempos de la antigüedad. Entonces, ¿y qué más diremos después de estas rebeliones o después de estos rebeldes herejes de los que siguen el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y después la herejía de la Trinidad, del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y después que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y los tres conforman un Dios trino. Y después la herejía de la unión hipostática. Podemos seguir en la historia de lo que viene, cómo sucedieron o cómo se dieron las cosas en el pasado en correlación con los herejes. Después surgió, o también surge, el sabelianismo, el llamado monarquianismo modalista, que es otra historia en correlación con esos. Pero ellos son los que se opusieron a los herejes trinitarios. Entonces, ni los unicitarios monarquianos modalistas tienen la verdad, porque ni porque prediquen que el Señor es el Espíritu Santo, y porque prediquen el bautismo en uno solo, en Yeuso, no por esto vamos a decir de ellos que no sean herejes. Porque la unicidad en sí no es eso, que el Señor sea el Espíritu Santo y que el bautismo sea en el nombre, en uno, en la muerte y la resurrección del ungido o que Yeuso. No, eso no es la unicidad, sino que esto es lo que usa la unicidad para intentar decir que ellos tengan la verdad. Pero la unicidad en sí es otra cosa que igual no está en la Escritura. Qué bueno que ni la Trinidad, ni la doctrina de la Trinidad en sí no se anuncian en la Escritura, ni la doctrina de la unicidad en sí no se anuncia en la Escritura. Entonces ya vemos cuál es la verdad, que el ungido es el Creador, o que el Creador es el ungido, que es un Hijo, con H mayúscula, que fue hecho partícipe de carne y sangre, que es carne, sangre y Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, y que es el Salvador. Punto.
Entonces, aquellos que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación también son herejes, porque no conocen al Señor, el cual es el Logos, el cual es el Hijo. El cual es el que Él es que es Teos, pero que no es el Padre, sino que es el Hijo. Y por cuanto es el Hijo es el Creador, y por cuanto es el Creador es Yod, Hei, Bau, Hei, no es un Dios con D minúscula ni tampoco es una creación. Entonces ahí están refutados los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación, que son llamados los ahora llamados testigos de Jehová y que en la antigüedad, al parecer, eran identificados con el término arrianos, o con la doctrina de Ario, el llamado arrianismo. Entonces, desde la antigüedad son herejes opositores a lo que real y verdaderamente anuncia la Escritura. Entonces tenemos la Escritura y tenemos toda la herejía de la llamada cristiandad después de los apóstoles, desde los herejes que bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de los que decían, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno, y después los monarquianos modalistas, los abelianos, los monarquianos modalistas con la unicidad y el monarquianismo modalista, y después aquellos que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. Todos ellos son la llamada cristiandad, todos ellos son herejes. Y no solamente la llamada cristiandad, que es todos ellos, todos esos herejes, sino también los judíos se opusieron a la verdad que anuncia el Tanaj. ¿Y cuál es esta verdad que anuncia el Antiguo Testamento? Que el Creador es el ungido, el que había de venir a Israel, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod, Hei, Bau, Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Cumpliéndose la Escritura en la realidad y en la verdad, porque lo que está escrito en Lucas es el testimonio de lo que real y verdaderamente sucedió, o pasó o aconteció. Y es el Bautista el que preparó el camino de Yod, Hei, Bau, Hei, y al cual si se le preparó camino al Nazareno. Este es él. Entonces al cual no conocieron los judíos, es el Creador, es el Hijo. Es el Creador, es el Hijo, es su nuevo nombre Yod de Bau Shinain. Ahora es con carne y sangre. Y él es el que les habló del Padre, de la magnífica gloria del Padre, de megalocine, término griego que significa grandeza, eminencia, la grandeza que yo lo identifico al Padre con el término eminencia o el eminente. El eminente, y que la Escritura le da el término de, el poder, o la magnífica gloria. Al cual el mundo no ha conocido, porque si conociesen le hubiesen conocido, pues entonces no estuviesen hablando de un Dios trino. Así de sencillo. Entonces el Padre ha enviado a su Hijo a la tierra en la carne y la sangre, cual Hijo del Padre, con H mayúscula, es el Creador. Y ahora, por cuanto fue hecho partícipe de carne y sangre para poder morir, y murió y resucitó, es el Salvador. En el cual, en su muerte y en su resurrección, es del ungido, en su muerte y resurrección de su resurrección es el bautismo. Porque es un símbolo, se muere con el ungido en su muerte, muere con el ungido en su muerte y resucita con el ungido en su resurrección. Y esto es en el bautismo, cuando baja al agua, baja en la muerte del ungido y muere aquel hombre que era terrenal, y después ese hombre terrenal ya está muerto, pero después vuelve a resucitar, pero ya no como terrenal, sino como celestial, resucita con el ungido. Por eso es que es en su nombre, es en él, el bautismo en el ungido. Es en él, en uno solo, en su muerte y en su resurrección de él, del ungido, el cual es el Creador y el Salvador. El cual es el que los está salvando o que los salva, en el cual está, pues, el morir o la muerte al hombre terrenal que se era y la resurrección como un nuevo hombre que se es del cielo. Entonces, claramente es en el ungido, en Yeuso, el bautismo invocando su nombre. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Yod Hei Wei Hei, el nombre de YEWSO índice hacia derecha, Yod Hei Bau Shinain, porque la expresión dice, ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Punto. Hasta ahí. Entonces, eso es lo que entendemos que dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, y luego dice, invocando su nombre. O sea, las dos cosas, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Punto. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces ha de invocarse el nombre del Creador y el Salvador, o ha de invocarse el nombre de aquel en el cual está la muerte y la resurrección, la muerte al hombre terrenal que se es y la resurrección como un nuevo hombre. Ha de invocarse su nombre, en el nombre de Yus ungido. Punto.
Entonces, hasta aquí voy a dejar esto porque se pueden enunciar más cosas en correlación con el libro de Melquisedec, en correlación con el predeterminado del Padre, el cual es este que está hablando y anunciando estas cosas, y que tengo mis videos en Internet Archive, en YouTube, y en Facebook y en Twitter. En estas plataformas tengo mis videos y el anuncio de la verdad. Podemos hablar de cómo es que fue revelada la verdad a un solo hombre, que soy yo, y mi transformación de aquel que era hombre terrenal o de la tierra a ser el que soy, hombre celestial o del cielo. Podemos hablar sobre el libro de Melquisedec y la correlación que hay entre el magnífico libro de Melquisedec en correlación con la historia del reino de la luz y las sagradas escrituras. En el anunciamiento que anuncia la escritura, que el Hijo, que el Creador, es el ungido. ¿Y qué nos dice en el libro de Melquisedec? Que el Eterno, el cual es el Creador, iba a ser el sustituto o aquel que vendría a la tierra, y que el nombre de ese sustituto sería Yuso, nombre hebraico que traducido significa, el Eterno salva, o, el Creador salva, y lo cual es lo que anuncia la Escritura. Entonces vemos lo que anuncia la Escritura en la realidad y en la verdad, y lo que anuncia el libro de Melquisedec. Vemos la correlación que hay entonces entre el libro de los Hebreos y el libro de Melquisedec en correlación con aquel que es el Creador, el cual es el Hijo, el cual creó todas las cosas. Él creó, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Y este que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos es el que hizo el sol, la luna, el sol, los planetas, el sistema solar, las estrellas, las Pléyades y el Orión, y el brazo de la galaxia Vía Láctea, la galaxia Vía Láctea y los supercúmulos de galaxias que hay ahí arriba, afuera de los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo que nos dice el libro de Melquisedec? Que el que creó los cielos y la tierra, el cual es el Eterno, es el que hizo lo que hay. El sol, la luna, el sol, los planetas, el sistema solar, las galaxias y los supercúmulos de galaxias que hay arriba, fuera de los cielos y la tierra. Y ese es el Creador. En el libro de Melquisedec es llamado el Eterno, en las Sagradas Escrituras es llamado el Hijo, en el Antiguo Testamento es llamado Yod, Hei, Bau, Hei. El Creador es un Hijo, con H mayúscula, y tiene un Padre, porque en el Nuevo Testamento se nos dice que el Padre ha creado todo mediante el Hijo y que es el Hijo el que literalmente cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto, este es el Creador del cual habla el libro de Melquisedec. Y esa es la correlación que hay entre las Sagradas Escrituras y el libro de Melquisedec, y esa es la correlación que hay entre el libro de los Hebreos, en el libro de los Hebreos, y el libro de Melquisedec. También en el libro de Enoc, en la sección de las parábolas, en la parábola número 62 del libro de Enoc, que cae en la de las parábolas, nos dice respecto del elegido, el cual es el Hijo del Hombre, este Hijo de mujer que se sienta en el trono de su gloria. Entonces, pues esto no se está anunciando. Entonces no se está anunciando en el libro de Enoc respecto del elegido, el cual es este Hijo de mujer, el Hijo del Hombre, que se sienta en el trono de su gloria. ¿Y quién es este elegido, este Hijo de mujer, el cual se siente en el trono de su gloria, sino el Señor de los Espíritus? ¿Y quién es el Señor de los Espíritus en el libro de Enoc sino el Creador? ¿Y quién es el Creador en el libro de Enoc sino el Eterno en el libro de Melquisedec? ¿Y quién es el Eterno sino el Hijo el Creador en el Nuevo Testamento? ¿Y quién es el Hijo el Creador en el Nuevo Testamento sino el Creador en el Antiguo Testamento? Yod, Hei, Bau, Hei, el Dios de Israel. Este es un Hijo, con H mayúscula, fue hecho partícipe de carne y sangre llegando a ser hecho el ungido, el cual es el Salvador. Tiene un Padre. Estando en la tierra, el Hijo, con H mayúscula, ya hecho partícipe de carne y sangre, habló del Padre o de su Padre, o habló de su Padre, dio testimonio de su Padre y, habiendo efectuado la purificación de los pecados, ascendió al cielo a la diestra de la eminencia y sentóse. Entonces, esta es la verdad que se anuncia en la Escritura y lo cual está corroborado textualmente. Desde tiempos remotos en la antigüedad el cual está corroborado en la Escritura. Punto. Entonces, la herejía del bautismo, porque fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la herejía de el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno, y la herejía de la unión hipostática, y la herejía de la unicidad o el sabellianismo, modalistas, monarquianismo modalista, y la herejía de aquellos cristianos que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. Son inconocimientos. Inconocimientos respecto de la verdad. Son conocimientos erróneos, son inconocimientos de lo que anuncia verdaderamente la Escritura. Entonces, de los remotos tiempos en la antigüedad han sido herejes tanto los judíos, que no recibieron al Creador,
el cual es el ungido y el cual es el Espíritu Santo en la existencia del Hijo o de Logos como un alguien con cerebro y alma que estaba con el Padre, y tanto los que dicen que Logos, el Hijo, el cual es Él, dicen que es un Dios con D minúscula y que es una creación. Cuando el Hijo, el Logos, es un alguien con cerebro y alma que estaba con el Padre, es el que es Teos, pero no es el Padre, sino es el Hijo. Y es el Creador, el Dios de Israel, y es el Salvador y es el Alfa y Omega. Es el Hijo y tiene un Padre. Punto. Cual Padre le envió a la tierra en la carne y la sangre. Este Alfa y Omega, el cual es el Creador, el cual es el Hijo, con H mayúscula, y el cual es el Dios, Yod, Hei, Bau, Hei era su antiguo nombre. Su nuevo nombre, Yod, Hei, Bau, más Shinain igual a Ieu más So. Es el Hijo del Hombre, el cual viene a la diestra del poder, y, el poder, es una expresión para referirse al Padre, al Dios del Creador. Punto.